Buenos días. En nombre de la Fundación Tierra Sin Mal, le doy la bienvenida a este segundo día del Congreso Internacional sobre Misiones Jesuíticas Guaraníes, organizado por la Fundación Tierra Sin Mal. La verdad que el día de ayer, un día cargado de exposiciones, temas, contenidos, de más de 7 horas de transmisión, con algunas dificultades para ajustarnos al horario, porque el tema se vuelve apasionante para los investigadores, que esperamos haber corregido y mejorado para el día de hoy. Hay una pequeña modificación en el tema del cronograma respecto a ajustar la ausencia justificada de David Pau, que iba en primera hora de la tarde, con lo cual vamos a ajustar nuestro cronograma para el día de hoy. Para la gente que se suma a partir de hoy, que no estuvo el día de ayer, queríamos comentarle que esto es la sala de invitados, asistentes con certificados y expositores, investigadores, que hay una transmisión que derivamos aquí vía Facebook para docentes interesados a través de la página de Facebook de la Fundación, que es Tierra Sin Mal, en la que hay inscritos más de 5.000 asistentes, según lo certificado por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Así que, bueno, espero que tengamos una fructífera jornada el día de hoy. Hemos publicado hace un ratito el tema del flyer correspondiente con los horarios que teníamos estimados. Lo abre hoy el arquitecto Page con un tema apasionante, el día, la jornada, y la va a cerrar el doctor Robert Jackson desde México con otro tema también apasionante. Así que, sin más trámite, le voy a dar la bienvenida y recepción a nuestro amigo desde Santa María de Fe, Misiones, el licenciado Isabelino Martínez, que es quien coordina el evento y quien tiene a cargo el comité académico. Isabelino, buen día, un abrazo. Muy buenos días, Carlos, y a toda la gente ya que estamos aquí desde tempranas horas. Algunos ya nos habíamos saludado al principio. Un placer siempre de compartir. Aquí vemos a toda Sudamérica nuevamente en esta mañana. Bem-vindo para vocês también ali, los brasileños que están partilhando con nosotros. Entonces, con esta presentación inicial, ya automáticamente, después de, como bien lo habías mencionado, después de ayer este encuentro desde España con el Archivo de Indias, tener la posibilidad hoy de acceder y esta apertura que tenemos todos aquí, los investigadores, académicos, y la posibilidad que nos permite a través de este congreso, el primer paso de adentrar en estos documentos y de las posibilidades que nos puede permitir aquello. Así también hemos pasado por otros momentos muy importantes el día de ayer con la exposición de diferentes personas que nos trajeron también su aporte y algunos datos que evidentemente a partir de ahora en adelante también va a formar parte de nuestro corolario de investigaciones. En este momento me toca presentar a un amigo, en realidad un amigo hace bastante tiempo que personalmente no tenemos la oportunidad de verlo, del 2007 hasta aquí. Es arquitecto de formación y de pasión también, lo conozco desde esa área. Es doctor en historia, evidentemente, y se dedica fundamentalmente a recuperar esa memoria tan interesante que es la historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia del Paraguay. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Page, que ya lo tenemos aquí con nosotros, y más que nada decir que hoy el doctor nos trae algo que creo que a todo el mundo nos apasiona de alguna manera, pero tenemos que tenerlo claro, porque cuando uno llega específicamente a los sitios, lo primero que, incluso en boca de muchos extraños, ¿verdad? Primero preguntan, ¿y dónde guardaban el oro los jesuitas?
A partir de esta premisa, entonces, paso el micrófono al doctor Page para que haga uso un poco de este espacio y evidentemente un tema bastante, de alguna manera controversial, pero que debemos de aclararlo. Y bueno, el doctor Page nos trae esta posibilidad hoy. Buen día, doctor. Muchas gracias por ya estar con nosotros a tempranas horas. Todo suyo el micrófono. Bueno, buenos días. Mucho gusto y muy agradecido por la invitación y bueno, saludarlos a todos y a todas. Y bueno, a ver, voy a poner, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Totalmente, doctor. Voy a ver si puedo compartir, ¿me tenés que habilitar para compartir las pantallas? Sí, doctor, enseguida. Así pongo el PowerPoint. Correcto. ¿Ya estamos? Correcto. A ver si se... Bueno, esto se ve un poco lento, pero bueno, a ver, ¿se puso ahí algo? Está comenzando, ahí está, doctor. Para que lo tengo que agrandar. No anda. Ahí se ve completo, ¿no? Ahora sí, doctor. Correcto. Bueno, el título, como verán ahí, las minas de oro y la maligna especie para desacreditar a los jesuitas. Lo que está entrecomillado es una frase del padre Pedro Lozano. Y bueno, quería presentarles un recuento aproximado de las operaciones que se hicieron en una serie interminable de denuncias contra los jesuitas por explotar minas de oro en desmedro de los intereses de la corona. A partir de una extensa bibliografía consultada, planteamos visualizar los motivos y efectos que alcanzaron estos relatos que llegaron en su mayoría a judicializarse. Por eso pretendemos establecer las influencias de estos relatos, manifestados tanto en denuncias como dijimos, en judicializaciones, advirtiendo de una clara y sistemática construcción de desprestigio que concluyó como una de las varias causales inducidas que alcanzaron la expulsión en 1767. Bueno, historiadores como Hernández, Furlong, trataron el tema superficialmente, pero que nos dan pie para profundizarlo, como siempre lo hacen, abriendo puertas. Furlong escribió 1974 títulos, y me acuerdo del número de los títulos porque es la fecha de su fallecimiento. Y uno piensa que dejó todo escrito y en realidad lo que dejó fue muchísimas puertas abiertas para profundizar en la investigación, obviamente no copiarlo, sino eso, ¿no? Profundizarlo. Y quizás por prudencia, Furlong no refiere a que este descrédito comenzó desde los lejanos inicios, cuando los jesuitas se embanderaron en contra de la encomienda. Y cuando nos referimos a los inicios, hablamos del padre Manuel Ortega, primero en alcanzar el Guairá con Fields y Saloni, como sabemos, y que fue acusado por un encomendero de solicitación, que esto era bastante complejo, ¿no? Teniendo que compadecer ante la Inquisición en Lima, donde fue condenado y encarcelado. Y acá abro un paréntesis pequeñito para pasarles un aviso. El lunes, en otro congreso, vamos a hablar de justamente jesuitas e Inquisición en el Paraguay, que es un tema también nada tocado ni abordado. Bueno, como les decía, Ortega fue condenado y encarcelado, aunque luego liberado después que su denunciante confesó en su lecho de muerte que lo suyo había sido una denuncia falsa. Y el motivo fue siempre la repetitiva historia de la defensa de los más desprotegidos frente a los inescrupulosos que ostentaban el poder económico. Furlong solo escribe que esto dio pie a una leyenda. Otros se aferran a la idea que es tradición popular, reafirmando erróneamente una supuesta veracidad. Pero lo cierto es que fue mucho más que eso, concluyendo el mismo Furlong con algo cierto
y que también molestaba no solamente en el tiempo de los antiguos jesuitas, sino también en tiempos de Furlong, y ni les cuento en la actualidad cuando afirma en las reducciones nunca hubo miseria y nunca hubo riqueza. Asistimos entonces a lo que hoy llamamos lawfare, y como dice el Papa Francisco, y subrayamos especialmente, ¿no? Periódicamente se verifica que se recurra a acusaciones falsas contra líderes políticos, concertadas con los medios de comunicación, los opositores y los órganos judiciales colonizados, con el fin de combatir a los gobiernos no deseados, reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario. Definitivamente estas palabras van en concordancia con los hechos que estamos describiendo y que se aplican perfectamente a lo sucedido con la paranoia de la riqueza de los jesuitas. Y esto de las riquezas fue una denuncia constante, como nado sincronizado, para hacer una referencia de lo que se usa hoy para el periodismo hegemónico, y que se dio desde México, pasando por Perú, hasta los poblados guaraní cristianos. Deviene también de la codicia por el oro de los conquistadores que promovieron las leyendas áureas desde la incursión, desde el Atlántico al incanato por primera vez del portugués Alejo García en 1525, y de allí sucesivamente se fue creando toda una historia con respecto a estas riquezas, ¿no? Ahora bien, el primero de los jesuitas que da cuenta de estas calumnias fue Antonio Ruiz de Montoya, que en su libro de 1639 describe que lo habían acusado de que él había hallado oro, que escondió y no declaró a la corona. Sigue relatando que se convocó a los supuestos testigos en 3 tribunales y se determinó que todo era falso. Del Techo, el historiador, da cuenta de los hechos en el siglo XVII y Lozano en el XVIII amplía y cree que esta primera vez fue durante el mandato del gobernador Pedro Esteban Dávila, que, como es común, no estaba solo, sino que tenía sus cómplices. Aunque los denunciantes en realidad no ponían la cara, sino que usaban a indígenas en los que se escudaban, como en el caso del indio Buenaventura o Ventura, según figuran en distintos documentos, ¿no? La corona tomó nota del asunto y por cédulas de 1635 y 1636 ordenó registrar y reconocer las reducciones, ¿no? Y son los documentos que publica Trelles en 1869 en la revista del Archivo General de Buenos Aires, ¿no? Y que comparamos con textos y documentos jesuíticos. La orden real parece que recién la cumplió Jacinto de Laris, que formó una expedición en 1647, llevando al indio Ventura, y con la anuencia del obispo Cárdenas, que le encomendó que no entrara en las reducciones porque los jesuitas habían armado a los indios, los iban a atacar y los iban a matar a todos. Obviamente, detrás de este consejo no quería que se descubriera la verdad. No obstante, Laris prometió a sus soldados que al que encontrara el oro le daría el título de capitán, un espléndido traje y 200 ducados. Mientras tanto, Ventura se escapó, pero fue encontrado en Yapeyú y entregado por los jesuitas para que dijera la verdad. Y así fue que lo condenaron por mentir a 200 azotes y destierro. Mientras tanto, Cárdenas, con el pretexto de las supuestas herejías en el catecismo de los jesuitas y las minas de oro, expulsó a los jesuitas de Asunción en 1649. Esto tuvo consecuencias, porque cuando el virrey envió a Andrés Garavito de León a los fines de destituir a Cárdenas, se puso a investigar las acusaciones, incluso determinar quiénes fueron los que saquearon el colegio e incendiaron la iglesia.
Y esto es un hecho único en la historia de la Iglesia Católica del mundo, que un obispo manda a incendiar una iglesia. Y el caso es que en 1651 se publicó la sentencia y condena de los involucrados, es decir, los funcionarios del cabildo. En este expediente se habló por primera vez que los jesuitas construyeron un fuerte para la defensa de los tesoros. Y la sentencia contra los cabildantes fue quemar las actas del cabildo de los años 48 y 49, la privación de ejercer cargos públicos y multas, y acá a los españoles no les cabía ni azotes, ni cárcel, ni destierro. Se calmaron las aguas un tanto, pero no por mucho tiempo, porque, bueno, la audiencia de Charcas envió en 1656 al oidor Juan Blasque de Valverde a reconocer las reducciones y, con la excusa del empadronamiento, que buscara las minas de oro. Ni bien llegó a Asunción, le comenzaron a llover los acusadores. Imagínense la escena, ¿no? Donde la más insólita de estas acusaciones fue que los jesuitas enviaban el oro a Francia para financiar a su ejército en contra de los españoles. Esto hace referencia a la guerra hispano-francesa que se desarrolló por allá en 1635 hasta 1659. Aunque la denuncia, otra denuncia de similar talla, fue que algunos, escudándose otra vez en un indio, esta vez llamado Domingo, fue persuadido a declarar ante el oidor las fantasías más increíbles, incluso presentando un mapa de donde se hallaba el mentado castillo y que estaba fuertemente custodiado. Este mapa lo publicó por primera vez Hernández, después Furlong, y bueno, pero hoy lo podemos bajar del portal Pares por internet con mucha facilidad, entre otras cosas. El oidor, bueno, fue a las reducciones, incluso también con mineros que confirmaron lo mismo que los anteriores, pues dijeron del oro que el clima y disposición de la tierra le repugnan. Domingo también huyó a Yapeyú y confesó que nunca había estado en las reducciones y que no sabía dibujar, por lo que el mapa se lo habían dado gente, dicen la testimonial, que tenía mal corazón con los padres. Efectivamente se comprobó que el mapa se lo había dado su encomendero, el capitán Cristóbal Ramírez Fuenteleal. Tiempo después este sujeto regaló el indio al obispo Maldonado y a su vez a Cárdenas, es decir, todos antijesuitas. Todo esto quedó impreso en el informe que elevó Blasquez de Valverde en favor de la Compañía de Jesús y desmintiendo absolutamente todo lo del oro. Los jesuitas perdonaron a Antonio, pero el oidor lo condenó a 200 azotes y 1 año y 8 meses de prisión y escarnio público. En el siglo XVIII, y para hacerla más corta, porque hay entretelones mucho más extensos que, bueno, los he escrito para esta oportunidad, después lo pueden ver en el texto. Pero en el siglo XVIII se profundizaron las denuncias y el padre Pauque menciona que los holandeses, con una larga tradición antijesuítica, y acá vemos algunos de las publicaciones, como por ejemplo la Gaceta de Ámsterdam o el Mercurio de la Haya. Bueno, a través de estos medios habían divulgado que hasta había una casa de la moneda en las reducciones. Es el tiempo de la leyenda del rey Nicolás, y acá escriben de este tema largamente el padre Pauque y Dobrizhofer, que llegan a afirmar algo muy interesante, que es que el Tratado de Límites era promovido por los portugueses porque creían firmemente que esas reducciones, es decir, las orientales, estaba el oro. El impulsor del tratado fue el gobernador de Río de Janeiro, Gómez Freire de Andrade, conde de Bobadela. Y bueno, toda la guerra guaranítica se tomó en Europa gracias a estos medios, fake news, como que los jesuitas
no querían abandonar sus riquezas. Una vez derrotados y entregados los pueblos, Gómez Freire estuvo un año recorriendo los poblados y no halló absolutamente nada de oro, por lo que perdió el interés por el tratado, aunque se sumaron cuestiones macropolíticas más importantes para anularlo, pero cuando Pedro de Ceballos llegó a las reducciones en 1757, encontró que a Gómez Freire ya no le interesaba defender ese tratado, y bueno, tiempo después, como dijimos, se anuló en 1761. Pero los jesuitas quedaron altamente desprestigiados en la opinión pública, lo que se utilizó luego para expulsarlos, primero de Portugal en 1759 y luego de España en 1767. Justamente para la expulsión, obviamente para los gobernantes, buscar el oro de los jesuitas fue un tema central y se encomendó especialmente la tarea al gobernador de los 30 pueblos, Francisco Bruno de Zavala. Elevó un informe al virrey en 1785, en donde fue contundente, expresando que no había absolutamente oro en ningún lado de las reducciones. Los expulsos en el exilio escribieron varias cuestiones sobre las minas de oro que no tenían, y estaba largamente comprobado. Así lo hizo Cardiel, Casado, Calatayud, Sánchez Labrador, Dobrizóffer, etc. Pero bueno, hasta aquí llegamos, aunque en el siglo XIX y XX se siguió con la serenata y en algunos casos sensiblemente ridículas. Para concluir, digamos que hubo un discurso hegemónico sobre la posesión del oro de los jesuitas debido a dos factores. Por un lado, la búsqueda obsesiva y constante de riquezas instalada en el imaginario de la conquista. Y por otro, la adversidad de quienes ostentaban el poder económico y con ello la pretensión constante de la dominación de los naturales que los jesuitas defendían. Aunque también a los encomenderos se les sumaba como aliada la Iglesia, no solo el clero secular, sino también las órdenes religiosas que fueron parte de una misma complicidad. La literatura de entonces, y como insisto, es tal cual como las fake news actuales, también ayudaba a esas creencias donde aparecían ciudades de oro, grandes cerros de plata, Casa de la Moneda, etc., ¿no? Pero para este caso se sumaba un factor colateral que era la especial protección del indio, que ponía en funcionamiento y como reacción un sistemático mecanismo de desprestigio. Nada mejor que endilgarle a los jesuitas la posesión de riquezas no declaradas que conspiraban contra los intereses de la corona. La evidente ostentación de los poblados y una vida ordenada daba pie a todo tipo de suspicacia. El origen de los falsos testimonios es particular porque en general parten de indígenas quienes que se presumían eran los mejores conocedores de la región, lo que también les daba cierta credibilidad en contraposición a alguna evidencia material, que no la había, pero también causaba un efecto negativo entre los jesuitas que se veían traicionados por quienes tanto defendían. Es evidente que tanto Ventura como Domingo, acá les nombro dos, pero en el texto van a ver que hay muchos más, fueron usados, aunque quizás con cierta permisividad de parte de ellos para conseguir prerrogativas que tanto les eran negadas. Si bien cada denuncia era demolida con la intervención de la justicia, se sucedían una tras otra, como si se apelaran, ¿no? Como algunos lapsos, en algunos lapsos de tiempo, ¿no? Y en ocasiones cuestionando esas resoluciones judiciales anteriores. Tampoco es casual que luego de la expulsión se presentara el tema como una leyenda popular, pues el objetivo de la supresión quedaba cerrado. Los jesuitas debieron dejar testimonio de lo que fue luego parte del memoricidio que siguió a la supresión. Esto es un tema también muy importante porque
terminada la compañía de Jesús, hubo un silencio que borró toda la memoria de los jesuitas y que debieron reconstruir a partir de fines del siglo XIX. Bueno, es otra historia, ¿no? Pero que fue indudablemente un memoricidio. Y bueno, sus enemigos continuaron la tarea ante el último respiro literario de los expulsos y el posterior silencio de los que ya no estaban. Y para cerrar, les voy a poner un texto que inicia el texto escrito, que dice: es imposible decir cuántos sueños tiene la codicia de los europeos sobre estos países bárbaros. Cada montaña que ven creen que está preñada de oro. Si se descubrieran minas de oro en la zona paraguaya, sería el fin de la felicidad temporal que he descrito. A estos buenos indios. Los codiciosos españoles querrían llevarse el dinero allí y al hacer valer sus propios intereses por delante de los del rey, llevarían a todos los pueblos cristianos al desorden. Esto lo dijo en 1743 Ludovico Antonio Muratori en su libro El cristianismo felice. Muchas gracias. Disculpen que cumplí a la perfección los 20 minutos que se establecían. Gracias, doctor Carlos. Y pasa al otro Carlos. A ver. Gracias. Demasiado Carlos esta mañana por acá. Gracias, arquitecto. La verdad que brillante, da muchísimo para reflexionar. El tema del oro de los jesuitas ha sido un tema recurrente de especulación en función de la suspicacia o la sospecha de riquezas ocultas para el manejo de todo lo que era su desarrollo, digamos, ¿no? Da mucho, lo hemos hablado en otra oportunidad, a lo mejor por privado con usted, da mucho para pensar, y siempre la expectativa de que aparezcan cosas en sentido contrario, a uno le abre la ventanita y decir, che, esto va a ser un nuevo tema de investigación, pero la verdad es que la justificación de lo que ha sucedido durante todo este tiempo es irrefutable, digamos. O sea, no ha habido un solo indicio, más allá de algunas cosas que por ahí puntualmente recuerdo de relatos de encuentros de esmeraldas al azar o cosas por el estilo sobre el río Paraná. Muchísimas gracias. Vamos a abrir Abrimos micrófono, Carlos, para la gente. Interactuamos con el doctor Pace, que evidentemente es una gran oportunidad para conversar con él sobre este tema. Entonces, está abierto a consultas. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. Claro, Claudia, buen día. Hola, entonces creo que fue muy interesante y muy importante tu ponencia, Carlos, muy interesante. Yo, como arqueóloga en Paraná y en Brasil, cuando hice mi máster en el siglo pasado, 1997, fue la primera pregunta que en mi máster. ¿Dónde están el oro de los jesuitas? Porque esta era la razón de destrucción de muchos sitios arqueológicos. No interesaba si había materiales jesuíticos o no. Era siempre, había como arte rupestre, también había oro de los jesuitas. Entonces, me quedé buscando, no tanto como tú, porque hiciste una investigación amplia y que hay muchos datos, pero
algunas, algunas cosas que ubiqué fue que había, no, era más que solo datos históricos, era una cosa que muchos de los inmigrantes en Brasil, que venían de Europa, em siglo XIX e XX, continuavam a pensar como lo que havia sido dicho há muito tempo, porque aqui em Brasil há uma interrupção de tempo, porque em el sur era espanhol e depois foi português e hubo não lo sei a palavra certa, como lapso, período de tempo que se passou e mesmo assim se continuou com todo. Então, creio que é muito importante o que tu estás falando. Sí, Também es cierto que incluso Furlong lo dice, es decir, cuando yo corté en el siglo XIX, porque ya las ridiculeces son peores en el XX, donde él pone incluso hasta mapas de un tipo, no sé, no me acuerdo cómo se llama, que decía, que ponía planos, por ejemplo, de San Ignacio Guazú, indicando los lugares donde estaban los cofres de oro. Y después también, es una ridiculez, ¿por qué no lo fue a buscar? No, él hacía planos indicando dónde estaba el oro. Y después también Furlong advierte que parte de la destrucción de los restos arqueológicos, caída de muros y todo ese tipo de cosas, fue por las excavaciones que se fueron haciendo en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando del 1950 aproximadamente. Pero esto, en realidad tiene su origen, vos que sos de la región, en Villarrica, donde actuaban estos primeros 3 jesuitas que, como les dije al principio, se embanderaron en contra de la encomienda. Y esto era terrible, porque se pusieron a los encomenderos de enemigos y bueno, fue una lucha constante a través de los 2 siglos que estuvieron en la región de encomenderos y jesuitas, ¿no? Ya el padre Diego de Torres después, cuando viene, mucho tiempo después, también comienza con esta historia, trae a Alfaro para escribirle las ordenanzas, es decir, pero hay una continua, y esto se da desde, como les dije, desde México hasta ahí en California. Robert debe saber bien esto. En el texto yo puse unas citas que se habla del oro de los jesuitas en México, pero allá estaba también, acá estaba Cárdenas, pero allá estaba Palafox, es decir, siempre los jesuitas tuvieron enemigos, porque bueno, estaban un poco a destiempo del tiempo en que les tocaba vivir, ¿no? En fin. Isabelino, ¿tenés cerrado el micrófono, Isabelino? Muchas gracias, doña Claudia. Allí tengo para una intervención también de José Roberto. Bueno, Isabelino, esse tema é muito interessante no sentido exatamente de que toda esta história construída durante esse tempo parece-me que é central para o Tratado de Madrid, a Guerra Guaranítica, o Destrato esse del Pardo, ¿no? El retorno de los jesuitas, y después la expulsión y el propio cierre de la compañía. Entonces me parece que está muy cerca de este tema digamos, los momentos más extraordinarios de la presencia de los jesuitas
acá en la América. Ao Carlos que expone, yo en minhas pesquisas encontrei em 2001 un mapa que se encontró entre los documentos de la Revolución Farroupilha. Es un documento encontrado ahí en las cosas de 1835, 45, y que está en la ciudad de Piratini, acá en el Río Grande do Sul, donde habla mapa de los tesoros de los jesuitas. Muy interesante para... yo quiero pasar a Carlos esse documento, que é cuidado pelo Ministério da Cultura do Brasil, ele IFAM, e é muito interessante para analisarmos coisas, né? Então, eu gostaria depois de passar a ele este mapa, para que ele também, que possamos analisar conjuntamente o que temos em la mano. É um mapa, obviamente, histórico, y fue encontrado entre las cosas de la Revolución Farroupilha. Correcto. Sí, es interesante porque, claro, habría que continuar el tema con el siglo XIX y XX, ¿no? Porque Furlong también publica planos de 1950, donde se señalan, como les dije, dónde estaban los tesoros de los jesuitas. Es decir, el antijesuitismo, porque de ahí viene la cosa, existió siempre, Creo que la mayor, esto que no lo graben, la mayor venganza de los jesuitas fue llegar al papado. Pero esa lucha contra los encomenderos es el eje central de todo el devenir de la historia de los jesuitas, porque es la lucha contra, no solo la lucha contra el poder, sino la defensa del indígena, de los más desprotegidos. Es decir, por ahí es donde pasa todo y se inventan estas cuestiones que eran sensibles para el público en general, ni les cuento para los antijesuitas, que eran una excusa formidable para acusarlos y deshacerse de ellos finalmente, como se hizo. Y también me gusta recalcar esto del memoricidio que se comete, porque a fines, cuando expulsan a los jesuitas, después viene la supresión, después viene la restauración de la Compañía de Jesús en 1813, pero quedaban muy poquitos jesuitas. Y la operación de desmemoria seguía continua. Y recién en 1890 y tanto, cuando se eligió al general Luis Martín, a partir de ese momento es cuando la Congregación General le va a ordenar que, porque había una falsa imagen y desconocimiento total de la Compañía de Jesús y de las cosas que habían hecho. Entonces ahí es cuando se ordena hacer las historias de la Compañía de Jesús, que se van a dividir en las monumentas, y para nuestro caso, bueno, va a ser designado el padre Astraín, junto al padre Pastels, que lo ayudaba, Pastels, que estuvo 18 años en el Archivo de Indias, y juntando una colección impresionante de documentos que se hallan en el Archivo de los Jesuitas de Granada, y que la mayoría están perdidos en el Archivo de Indias. Por eso es muy importante esta colección Pastels. Pero a partir de ese momento es cuando, bueno, aparece después nuestra tríade, le llamo yo, de historiadores jesuitas, Hernández, Leonhardt y Furlong, que son los que van a reconstruir esta historia, donde después, bueno, en base a la historia, es cuando se van a recuperar los edificios, los restos arqueológicos, en base justamente al reconocimiento de la historia. Y paro acá porque si no, no paro. Sí, hay una pregunta de la doctora Zulma. Zulma, me parece. Sí. Zulma, sí. ¿Está por ahí Zulma Pitau? Hola, Zulma. No la veo. Se nos apagó un poquito. Le damos paso entonces a la doctora Mercedes, que había levantado la mano. Y yo también voy a querer. Correcto, no hay problema. No hay problema. Doctora Mercedes, está con el micrófono apagado.
Sí, yo quiero especialmente agradecerle al doctor Page por toda esta información, porque durante mis trabajos de investigación sobre los jesuitas y los guaraníes, recibí no hace tanto tiempo una invitación de un conocido canal de historia para que yo hiciera un relato sobre Alejo García y el oro de los jesuitas. O sea, esa acreditación continúa y siempre en lugares donde hay mucha difusión. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo toda esta información, doctor Page. Muchas gracias. Bueno, Alejo García fue, antes que Pizarro, el que llegó al incanato, ¿no? Cruzando desde el Atlántico hasta llegar al Perú. A la vuelta desaparece, pero ahí comienza la leyenda del oro, porque bueno, algunos guaraníes habían tenido contacto en el incanato y andaban con algunas cositas de oro, y después vino Gaboto, y vinieron tantos que bueno, todos, fíjense que Gaboto tenía orden de encontrar un estrecho, y no lo hizo, se metió en el Río de la Plata porque creía que ahí había oro, y bueno, y el oro podía mucho más que cualquier orden que viniera de la corona, ¿no? Había una obsesión por el oro, de las riquezas, bueno, y los jesuitas llegaron mucho tiempo después, pero bueno, encontraron que esto era una buena excusa para atacarlos, por el simple motivo de defender a los indígenas. Correcto. No sé si la señora Zulma ya volvió por allí. Mientras tanto, la señora Gaby. Ahí está la señora Zulma. Ahí está Zulma. Un momentito, doña Gaby. Allí. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Bueno, un placer, como siempre, escucharte, Carlos. La verdad que excelente tu exposición. No, relacionado también con el tema de lo que se había comentado hoy, ¿no? Del oro de los jesuitas. ¿Cómo queda esta historia en la memoria y de alguna manera en el imaginario, ¿no? de las personas? Nosotros aquí en Misiones, Argentina, en el año 2017, hemos tenido un incidente grave en relación a este tema en una de las misiones jesuíticas que está menos resguardada, que es Santa María la Mayor, que amaneció una mañana con todos los higuerones perforados y con una infinidad de huecos realizados en el suelo, ¿no? Por intrusos que esa noche habían ingresado a las misiones en búsqueda justamente del oro jesuita. Entonces, tal como decía recién Mercedes, creo que es muy importante que se hable de este tema, que se lo socialice, que se le dé difusión, como para ir restando esta cuestión que tanto daño hace al patrimonio, porque, bueno, sabemos todos, ¿no es cierto?, que estamos hablando de bienes no renovables y, por lo tanto, la necesidad que tenemos de su resguardo. Así que, excelente, Carlos, todo lo que propusiste y, bueno, muchas gracias. Sí, es el caso que mencionás, sí, es uno, pero hay cientos, sí, todo el siglo XX. Tal cual, por eso solamente un ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, esto sigue sucediendo. Se incentivaba eso. Porque tendría que haber seguido con lo que planteó Furlong, pero como ya lo dijo Furlong, yo no lo quería repetir, que en el libro de las Misiones y sus pueblos, incluso publica los planos de este señor que decía que en San Ignacio Guazú y en otras, ponía una flechita diciendo ahí está el tesoro, vayan por poco que no decía, vayan a buscarlo, ¿no? Y efectivamente se producieron muchísimas excavaciones clandestinas en todos lados, buscando ese tesoro inexistente, pero que bueno, esa tradición popular desgraciadamente los llevó a cometer esos delitos, ¿no?
pero que no es solamente... pero que devienen en algo que, insisto, es el antijesuitismo que se ejerció desde la llegada de los primeros jesuitas en 1588 al Guairá, y donde el padre Ortega reunió pueblos indígenas, los catequizó, los bautizó, los despertó de lo que era la encomienda, y bueno, y ahí consiguió enemigos al punto que lo acusaron de solicitación, que es un delito muy grave para la época, y más para un sacerdote, ¿no? Pero ahí comienza, y después de ahí vamos a tener una serie de historias y, bueno, que van justamente en contra de los jesuitas. Sí, sin duda es que esto tiene una continuidad desde esa época, pero hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No, o sea, no solamente en las teorías de que los muros de pronto se han derrumbado por esta búsqueda, sino que los daños continúan hasta la actualidad. Y además propulsados, como recién se mencionó, también por canales muy conocidos, en este caso también Discovery, por ejemplo, que ha estado acá en Misiones realizando actividades de este tipo, ilustrando con piedras pintadas de color dorado, ejemplificando el oro jesuita. Entonces, ¿qué se produce con esto? Incentivar que esta situación es real y bueno, y motivar, digamos, que más huaqueros continúen con estas actividades ilegales. Es una pena, pero realmente sigue aconteciendo, ¿no? Pero fíjate que hay dos instancias. Por un lado, lo que dice la prensa de entonces, antijesuítica, los libros que se divulgaron, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, todo con este machaqueo antijesuita de las riquezas que estaban escondiendo. Y por otro lado hay expedientes judiciales, incluso hasta impresos, como ese que les mostré en el PowerPoint, que dicen totalmente lo contrario. Pero, ¿qué pesa más? ¿Lo que dice la prensa, o los líberos, como decían antes, o fake news, como decimos hoy, o los expedientes judiciales? Y bueno, la respuesta es obvia. Quiero darle la palabra también, doctora, a la señora Gaby. Adelante, por favor. Sí. Gracias, buenos días. Estoy en México, encantada de tener contacto por primera vez con las misiones de Sudamérica. Maravilloso la exposición del doctor Page. Yo estoy justamente estoy trabajando una tesis sobre un tema económico de la compañía. En sí vivo en Zacatecas, que es una ciudad minera por excelencia, donde hubo un colegio rico de los jesuitas, porque, bueno, se le catalogaba rico. La construcción es hermosa, el templo de la compañía es precioso, tenemos, pues sí, un legado muy grande de la compañía aquí. Pero en el tema al que yo me estoy adentrando era cómo se sostuvo nuestro colegio. Y bueno, estoy hablando sobre las haciendas de campo, incluso una hacienda de minas que sí tuvo la compañía para sostener la educación durante cerca de 200 años en mi ciudad y en mi región. Y bueno, lo que he hallado, la verdad, pues sí me ha maravillado, y también entiendo parte pues la codicia que sí generaban, y la envidia un poco, porque sí fueron unas haciendas muy productivas, pero lo que yo he encontrado es que pues fueron autosustentables y sí tuvieron pues recelo y delicadeza. Casi no aceptaban, durante mucho tiempo no trabajaron minas. Muy al final, ya muy cerca de la expulsión, en 1750, un sacerdote del clero secular les obsequia una hacienda de minas,
pero iba pues ahora sí que etiquetado su uso exclusivo para que se abriera un colegio seminario, que efectivamente se abrió y que Sí, bueno, nada más opera 13 años, así, son pero hubo como otro dos temas colegio, distintos. perdón, Esto era así, porque son dos temas distintos, ¿no? así es. Cuando los encomenderos se niegan a darle limosnas a los jesuitas, y esto surge en México, no me acuerdo ahora la cita, pero ahí es donde le aconsejan, ¿por qué no producen haciendas? Bueno, en 1572. Claro. Y ahí ¿pero para qué eran? Para solventar los gastos de una educación gratuita. Así es, así Y es. todo lo que significaba el movimiento de la Compañía de Jesús, que era impresionante. Y sobre el tema del oro en México hay un trabajo del padre Polzer de 1968 que habla justamente de la leyenda del oro en México, ¿no? Que también es muy interesante. Carlos, a modo de reflexión conjunta contigo sobre el final y agradeciendo infinitamente tu ponencia que ha dado un marco especial y ha abierto una charla sobre la que estamos inmersos, quisiera reflexionar contigo lo siguiente. Nosotros desde otras áreas de trabajo de la Fundación permanentemente trabajamos a campo. Con otros proyectos que no tienen nada que ver con temas arqueológicos, con temas históricos, investigaciones, puestas en valores patrimoniales, etc. El espíritu, las ganas, la inquietud, la esperanza permanentemente de la gente de encontrarse con un entierro, como llamamos aquí en Paraguay, plata, que es un montón de cosas, tiene que ver o con una antigua tapera donde el dueño era rico y entonces ahí quedó enterrado su riqueza, el blanqueo del cuatrerismo que había en una época, entonces de buenas a primeras el señor había encontrado un entierro porque aparecía con mucha plata y en realidad se dedicaba al robo de hacienda. La carreta de Madame Lynch, cuando disparan después de la guerra del Paraguay, que trasladan el oro y que viene por acá y que quedó empantanada en una laguna, y el oro de los jesuitas. Esto permanentemente se busca, las carretas de oro de los jesuitas, o las campanas de oro que quedó y que se ve la punta de la cadena acá nomás, y te juran de que ellos saben. A ver, esta cuestión que sigue hasta nuestros días viene siguiendo una esperanza de encuentro, de saqueo que viene de tiempos inmemoriales, en el mundo, en Egipto, en todos lados, y que aquí no somos ajenos. Ahora, en esta cuestión se hace todo un relato ficticio para justificar lo que están haciendo. Yo creo que tu trabajo, lo que pone sobre el escritorio, sobre la mesa, son los datos existentes hoy, académicos, correctos, para decir, señores, esto no existió. Hasta que alguien demuestre lo contrario. O sea, el día que demuestre lo contrario, conversamos. Mientras tanto, me parece que es de las investigaciones serias contra un tema que se toma a veces de una manera muy liviana. Muchísimas gracias, arquitecto. Lo que quieras agregar, a tu disposición. No, está bien, muchas gracias a vos. Gracias. Gracias, arquitecto. Agradeciendo entonces la participación, doctor Carlos, un gusto siempre escucharte. Y nada más para adherir a lo que ya dijo Zulma y todo el equipo acá, justamente una última experiencia aquí intentando hacer un rescate arqueológico de la antigua iglesia de Santa María de Fe. Nadie nos frenó, pero sí con los dos pozos para ubicar por lo menos los corredores
casi nos corrieron a nosotros, porque después finalmente fuimos nosotros los dueños del oro. Ese tipo de cosas también ocurren, ¿no? O sea que no solo es el atropello físico, sino también una vez que uno hace este tipo de actividades, luego tenemos estas dificultades posteriores. Eso nomás para recordar que está tan latente este tema, ¿verdad? Y tan controvertido, ¿verdad? Lastimosamente por otros intereses, y ya lo explicó muy bien el doctor Peix.